Bienvenidos, ¿cómo están? En este video te voy a contar qué es el déficit comercial. Muchas veces he notado que hay una confusión entre el déficit comercial y el déficit fiscal y a veces se habla de uno queriendo hablar del otro. Vamos a hablar de las diferencias y de las consecuencias que tiene el déficit comercial en nuestra economía. El déficit fiscal se refiere, cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos del déficit en el presupuesto, ¿ok? O sea, ingresos y egresos del Estado como recaudador de impuestos y como persona que gasta. En cambio, el déficit comercial no va por ahí, no tiene nada que ver con la operatoria del presupuesto. La balanza de pagos de cualquier país se maneja siempre en una divisa internacional, en particular y en general del dólar. Ahora, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un conjunto de anotaciones donde el Banco Central de cada país registra todos los ingresos o todas las transacciones comerciales que hay entre los residentes en un país y los residentes en el resto del mundo. ¿Sí? Eso es una balanza de pagos. Esa balanza de pagos se divide en varias partes, también tenés un videito donde podés profundizar sobre el tema. Yo en este momento me voy a basar en una parte de la balanza de pagos, que es la cuenta corriente. La cuenta corriente es la parte más significativa en montos y en importancia en la balanza de pagos. La cuenta corriente básicamente es la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no? Exportaciones es lo que nosotros vendemos al exterior, importaciones es lo que recibimos. ¿Cómo funciona concretamente la cuenta corriente, la balanza comercial? Suponete Argentina exporta soja, ¿no? Un productor argentino produce soja, exporta soja y la vende a Brasil. Suponete que fabrica 10 toneladas, vamos a ver un ejemplo concreto. Yo tengo 10 toneladas de soja, se la vendo a un brasilero. El brasilero le paga a Argentina, le manda a Argentina suponete que el precio de la tonelada de soja sea de 550 dólares la tonelada, multiplico 550 por 10, eso me da 5.500 dólares. El comprador de la soja toma esos 5.500 dólares y se lo manda a Argentina para que lo reciba el productor argentino. Ese productor argentino no recibe los dólares billete, porque esos dólares van a parar al Banco Central. El Banco Central toma esos 5.500 dólares, se los pone en una cajita, esa cajita se llama reservas, y le manda al productor nacional los pesos, a pesos argentinos, al tipo de cambio oficial. Luego vamos a seguir pensando cómo funciona el comercio internacional. Nosotros, ese mismo productor, quiere comprar un auto. Suponete que quiera comprar un Toyota Helios. El Toyota Helios se fabrica en Brasil, entonces lo tiene que importar. Esa importación, ese Toyota Helios, supongamos que aproximadamente vale 6.000 dólares. ¿Qué tiene que hacer el productor, la persona que se lo quiere comprar? Toma los pesos, le entrega los pesos al Banco Central, el Banco Central le hace la transferencia y la transferencia que tiene que hacer a Brasil no se la hace en pesos argentinos porque los brasileños no lo van a aceptar, se la hacen en dólares, ¿ok? Y le manda los 6.000 dólares. Bien, entonces, en este ejemplo muy sencillo, yo tenía 5.500 dólares que me entraron y 6.000 dólares que yo tuve que mandar. El saldo de esa operatoria comercial es de 500 dólares en negativo. ¿Por qué? Porque yo tuve que mandar más dólares de los que recibí. ¿Eso quién lo hace? El Banco Central. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Se produce lo que se conoce con el nombre de déficit de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque lo que entró fue menor que lo que salió, ¿correcto? Entonces el Banco Central allí se encuentra con una encrucijada. ¿Qué hace? ¿De dónde saca esos 500 dólares que le faltan? Tiene dos alternativas en principio. Primero, hay una caja, ¿no? Es el Banco Central. El Banco Central tiene una cajita. En esa cajita el Banco Central guarda los dólares, ¿no? Los dólares y otras cosas. Esas se llaman las reservas, ¿no? Entonces lo primero que puede hacer, si tiene esa caja muy llena, toma los dólares de esa cajita, de las reservas del Banco Central, y se los manda al brasilero. Obviamente las reservas van a disminuir, ¿es correcto? O sea, la cantidad de dólares que tenía en esa cajita en las reservas van a disminuir. Es una alternativa.
Se complica, por supuesto, cuando yo no tengo dólares en esa reserva y entonces eso hace que yo no pueda, no tenga dinero para enviárselo al productor brasilero del auto. Con lo cual, entonces, tengo la alternativa 2. Suponete que yo no quiera disminuir la cantidad de dólares en reserva o no tenga, como es el caso de Argentina en este momento, que no tiene dólares físicos, dólares reales propios en las reservas del Banco Central. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, mira, cuando vos gastás más de lo que tenés, en este caso cuando sale más dinero de Argentina del que entra, que tenemos déficit comercial, tenés que endeudarte. ¿Y endeudarte dónde? Ahí está el tema. No te podés endeudar adentro del país, porque vos no vas a conseguir financiación en moneda dura, o sea, en dólares, dentro del país es poco probable. Entonces tenés que ir a buscarlo a un mercado externo. Por eso es tan importante tener abierto ese mercado externo. Porque si vos tenés déficit en tu balanza comercial o en la suma, que es la balanza de pagos, necesitas dólares que vengan del exterior, ¿correcto? Por eso, es por estos dos motivos, disminución de reservas o aumento del endeudamiento, que tanto el ministro de Economía de los países como el presidente del Banco Central, que es el que encargado de cuidar las reservas, tratan de minimizar el déficit fiscal para no tener que verse en un aprieto con el tema de la cantidad de dólares que tienen a su disposición. A corto plazo, 1 año, 2, podría no haber ningún problema en tener algún tipo de déficit comercial. Sin embargo, nunca es deseable. El problema lo vas a tener si se sostiene en el tiempo, porque vas a o endeudarte demasiado o vas a tener reservas nulas, lo que va a generarte una fragilidad y una crisis, una posibilidad de crisis económica en tu economía. Por eso es uno de los elementos más temidos por el ministro de Economía y por el presidente del Banco Central, los déficits comerciales. Espero haberte sido clara y si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios y si querés que siga ampliando sobre temas de economía, con gusto lo haremos en próximos videos. Adiós.